Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar del Manual de Bioseguridad del Laboratorio de Salud Pública. Ante todo presento excusas por no haber podido realizar la actividad de manera presencial, pero bueno, espero que igual que se hiciera de manera presencial tengan todos la disposición para tomar nota y tener claro pues los conceptos del Manual de Bioseguridad. Bueno, este manual de bioseguridad está basado en la cuarta edición de la OMS del 2020 y nos denota esta misma edición que el manual de bioseguridad no es más que la recopilación de todos los planes, programas, políticas que están enmarcados en el marco de la bioseguridad, ¿cierto? Adicionalmente, pues es una recopilación de documentos técnicos o científicos con el fin o con el único fin de supervisar todas las prácticas que se realicen en el laboratorio, que sea todo de una manera objetiva, apuntando siempre al cuidado y a la bioseguridad de las personas, tanto de las personas que elaboran como del entorno como tal. Apunta mucho al tema de seguridad laboral. Ahora bien, el manual de bioseguridad abarca estos componentes, los cuales son la evaluación del riesgo, los requisitos básicos, las medidas de control reforzadas, medidas de máxima contención, transferencia y transporte y la gestión del programa de bioseguridad. Vale la pena recalcar que todos estos componentes deben estar inmersos dentro del manual de bioseguridad del laboratorio. Es por eso que los vamos a desglosar para que quede de manera detallada y ustedes puedan facilitar, se pueda facilitar el entendimiento de lo que trae nuevo el manual de bioseguridad del laboratorio en esta nueva actualización. Bueno, habiendo dicho lo anterior, el primer componente que vamos a detallar es la evaluación del riesgo. ¿En qué consiste la evaluación del riesgo? No es más que observar todos los parámetros que hay alrededor de ese riesgo e identificar cuál para nosotros nuestras actividades que realizamos en el laboratorio sería nuestro riesgo inminente. Recordemos que riesgo es la combinación de la probabilidad de que un peligro cause daño y la gravedad de daño que pueda surgir con este peligro. Dicho esto, es importante tener en cuenta que los peligros no representan un riesgo como tal asociado por sí solo, es decir, el peligro por sí solo no puede representar un riesgo para nosotros. El riesgo es, por ejemplo, si nuestro peligro es un agente biológico, este agente biológico de pronto en una jeringa no representa un riesgo, sino una vez entre en contacto o nosotros estemos expuestos a este peligro, ¿cierto? O sea, una vez entre en contacto con la sangre o con otro tipo de fluidos, entonces ahí es donde representa realmente un riesgo, o sea, es decir, el agente biológico en una jeringuita solito por allá, eso no representa un riesgo. El riesgo como tal ya viene de nosotros como personas estar expuestos. Ahora bien, habiendo hecho estas aclaraciones, vamos a basarnos en la evaluación del riesgo según este esquema realizado por la OMS, donde muestra como pilares importantes de la evaluación del riesgo 5 puntos que se vuelven un ciclo continuo. El primero o el punto de partida sería reunir la información, ¿cierto? La identificación de los peligros. ¿Qué preguntas nos podríamos hacer aquí? ¿Qué agentes biológicos se manejan? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tipo de trabajo en el laboratorio estoy llevando a cabo? ¿Qué tipo de equipos utilizo? ¿Qué factores humanos existen? Digamos que cuál es mi nivel de competencia profesional para yo manejar ese riesgo o ese peligro que es inminente, o qué otros factores adicionales a mí y a mi entorno pueden ocasionar que se haga, que se vuelva esta situación un poco vulnerable, ¿cierto? Entonces esa sería nuestra primera punto de partida, que sería reunir información. En la segunda sería evaluar los riesgos, es decir,
cómo podría, una vez identificado ese riesgo, ocurrir una exposición y o liberación, cuál es la probabilidad de que esté expuesto, qué información de la que recopilé anteriormente influye más en una probabilidad de que se desate, qué información o factor puede traer consigo mayores consecuencias, cuál es el riesgo inicial global de las actividades. Es decir, todos estos riesgos que después de la recopilación de información se generan. Lo tercero es desarrollar una estrategia de control de riesgos. Para esto debo tomar todos los utensilios o digamos que las herramientas que me brindan desde la institucionalidad, digamos, dentro del laboratorio, ¿cierto? En los equipos que manejan, las herramientas que manejan, todo esto. Ahí entonces me haría preguntas. ¿Qué recursos están disponibles para las medidas de control de riesgos? ¿Qué estrategias de control de riesgos son más aplicables para el recurso de las que tengo disponibles, o si son suficientes los recursos para obtener y mantener estas medidas de control de riesgo? Esas son las preguntas que yo debería hacer a la hora de desarrollar una estrategia para controlar todos los riesgos que ya han sido detectados previamente. Y por último, seleccionar e implementar medidas de control de riesgos. La diferencia de esta es que además de desarrollarlas, ya yo las llevo a cabo. Digo, listo, ¿cuál de las que ya yo desarrollé que de pronto pueden funcionar dependen seriamente de mí y las puedo implementar? Es decir, existen realmente reglamentaciones nacionales que me ayuden o que me brinden esas herramientas para yo, digamos, implementar esas estrategias de control de riesgo. ¿Cuál es el riesgo residual después de que ya yo he tomado la iniciativa de implementar esta estrategia? ¿Cuál sería el riesgo residual? Y digamos que una vez aplicado esta medida de control de riesgo, ¿el riesgo se vuelve aceptable o realmente sigo siendo vulnerable? Otra pregunta que me puedo hacer es, ¿cumplen estas medidas que ya yo previamente seleccioné e implementé con las medidas de control de riesgo seleccionadas? Y, o sea, estas medidas están inmersas en las reglamentaciones nacionales e internacionales que hay para los controles de riesgo o evaluaciones del riesgo. Y la última es revisar los riesgos y el riesgo y las medidas de control de riesgo. ¿Cómo puedo yo revisar estas medidas de control de riesgo? Si ha habido algún cambio en las actividades, en los agentes biológicos, en el personal, en el equipo, en las instalaciones, si hay alguna lección aprendida, si se ha establecido un seguimiento o digamos que una actividad periódica de evaluación de estos riesgos, ¿cierto? Porque como lo dije al inicio, todo esto se vuelve una actividad cíclica en donde empezamos donde terminamos, ¿cierto? Uno no se puede terminar la evaluación si no terminamos con un evento residual o un riesgo residual de cero. Si no es de cero, quiere decir que tenemos que estar evaluando y reinventando constantemente estas medidas que tomamos, ¿cierto? Hasta que de una u otra manera sean eficientes. Ok, muy bien. Siguiendo entonces con los requisitos básicos, vamos a ver qué actividades están enmarcadas dentro de estos requisitos básicos y que son fundamentales a la hora de plantear el manual de bioseguridad del laboratorio de salud pública. Digamos que estos requisitos básicos siempre están inmersos en todas las ediciones de la OMS, pero pues lo vamos a ver de una manera detallada. Primeramente, el componente que precede o que lidera los requisitos básicos son las buenas prácticas de laboratorio. Dentro de estas buenas prácticas de laboratorio tenemos 4 en específico, que son las instalaciones adecuadas, es decir, debemos cumplir con unas instalaciones o ser garantes de unas instalaciones adecuadas para todas las actividades que vamos a realizar dentro del laboratorio. Debemos contar con personal calificado
para cada una de estas actividades también. Es decir, yo no puedo tener, digamos, un ejemplo muy loco, al vigilante montando muestras, ¿cierto? Tiene que ser personal calificado y las hojas de vida con la calificación de este personal debe reposar en los documentos que respalden esta información. Debemos contar también con un equipo adecuado y calibrado, ¿cierto? Muchas veces vemos que esto es de lo más fundamental, que garantiza que nosotros dentro de las labores que realizamos podamos tener unos resultados lo más cercanos posibles a la realidad, ¿cierto? Y eso depende mucho, bueno, además de la lectura, de que el equipo esté en óptimas condiciones y se encuentre calibrado. Y por último, los procedimientos estándares de operación, es decir, esos procedimientos estándares de operación por lo general están establecidos por un equipo, por la norma, entonces no puedo de pronto decir, no, es que según mi conocimiento o experiencia esto es mejor así, ¿cierto? Porque ya hay unos estándares establecidos que son los que me permiten a mí no ponerme a inventar, cierto, sino que dar algo certero sobre lo que ya ha sido previamente evaluado y verificado. Ahora bien, dentro de todos estos componentes que he dicho que son como los 4 fundamentales, se deben garantizar en todos los ítems o capítulos que vemos al final, ¿cierto? Para la recepción y almacenamiento de muestra, para la descontaminación y gestión de residuos, los elementos de protección personal, el equipo de laboratorio, respuestas a incidentes y salud ocupacional. Digamos que estas son todas las etapas de los requisitos básicos en los cuales nosotros debemos desarrollar unos procedimientos en los que se denote todo lo que en cuanto a bioseguridad se enmarca en estos temas. Es decir, para la recepción de muestras debemos tener unos procedimientos de bioseguridad. Debemos tener en cuenta dentro de esta recepción de muestras la competencia y formación del personal. Debemos tener en cuenta también la recepción de estos especímenes, el almacenamiento en caso de que lo necesitase. Debe haber un procedimiento detallado de cómo se realiza este almacenamiento, y la inactivación de estos especímenes también debe validarse y los métodos de desactivación deben validarse y deben ser descritos dentro de este manual, cómo se manejan todos estos agentes. Ahora viene la descontaminación y gestión de residuos, que también es importante, y se deben detallar también los procedimientos que se hace para la gestión de estos residuos, es decir, si se hace incineración, si de pronto, bueno, listo, no es un residuo contaminado, se hace reutilización, si es no contaminado, no infeccioso, es decir, se tienen que detallar qué tipo de residuo se genera y qué proceso final se le hace, si es una desinfección química, si es en el autoclave. Sí, todos estos procesos también deben estar inmersos y deben ser descritos, detallados en el manual de bioseguridad según para cada actividad de laboratorio se requiera. Lo otro es el equipo de protección personal. Debe estar detallado qué elementos de protección personal nosotros debemos utilizar. Sí, digamos que si soy el personal que recoge los residuos, pues mis elementos de protección personal van a ser diferentes a la persona que de pronto realiza las intervenciones en la muestra, o si de pronto yo estoy en recepción, mis elementos de protección personal van a ser diferentes a las personas que están en el laboratorio, y todo eso para cada actividad debe estar detallado. Si necesito protección ocular, protección respiratoria, entre otros. Lo otro que también está dentro de estas buenas prácticas de laboratorio y dentro de estos requisitos básicos para cumplir con el manual de bioseguridad es el equipo de laboratorio, es decir, se debe mantener una trazabilidad de los datos que se manejen en estos equipos, es decir, cuándo fue la última vez que se usó, todo el último mantenimiento realizado, la calibración, la validación, la verificación si lo requiere. Todo esto se debe llevar registros y se deben llevar procedimientos de cómo se realiza
y para que todo el personal, esto con el fin de que todo el personal que lo opere sepa y tenga conocimiento de cuáles son los requisitos que necesita este equipo de laboratorio. Igualmente ocurrirá para las pipetas, es decir, para los equipos de laboratorios especializados, pipetas, centrífugas, refrigeradores y congeladores. Deben también tener todo este tema de trazabilidad. Al igual que si digamos que se debe tener un inventario, sí, y deben ser etiquetados. Otro programa dentro de este mismo requisito básicos está la respuesta a emergencias. Se debe tener un procedimiento también y el personal de hecho capacitado ante estas posibles emergencias que se puedan presentar. Es decir, hay muchas veces que tenemos los kits antiderrames y resulta que el personal no sabe cómo utilizarlo. Bueno, este personal que va a realizar estas actividades debe saber y conocer cómo se va a trabajar en caso de que haya un derrame biológico y todo este tema debe estar también detallado en el manual de bioseguridad como un procedimiento, cosa de que la persona cuando lo lea sepa cómo debe actuar ante esa situación. En cuanto a la salud ocupacional, pues la autoridad empleadora siempre debe de asumir la responsabilidad de garantizar que la salud del personal del laboratorio sea controlada e informada adecuadamente. Dentro de estas medidas de control de riesgo reforzadas, podemos decir que son todas esas medidas que ya tomamos como requisitos básicos del laboratorio, pero que para un nivel de riesgo mayor necesitan ser intensificadas. Es decir, que si de pronto yo manejo un agente infeccioso y lo abro de pronto en una cabina de bioseguridad, entonces mi control de riesgo reforzado es utilizar mi GPP, ¿cierto? Entonces, digamos que si también en el diseño de las instalaciones, de pronto la parte de ingeniería que es estructural se quedó corta, entonces ¿qué medidas puedo yo tomar para reforzar esa infraestructura ya existente? O qué medidas puedo improvisar para reforzar esas medidas o esas estructuras existentes para garantizar un control de riesgo reforzado, ¿sí? O sea, no es quedarme con lo básico, con lo necesario que yo tengo que cumplir, sino accionar un poco más allá y reforzar esas medidas, intensificarlas y ser un poco más estricto. Es decir, si ya para el área de almacenamiento de muestras no puede pasar todo el mundo, hay un tema de acceso restringido, hay un tema de que no, bueno, listo, eres parte del laboratorio, pero ese acceso restringido no solamente te limita a que listo, puedes entrar, sino que con qué elementos de protección personal debes entrar a ese almacenamiento, es decir, algo un poco más intensificado que ayude a cumplir estas medidas de control de riesgo reforzadas y que ayude pues a tener un poco más de intensidad en los requisitos básicos y que obviamente también ayudan a reducir el riesgo que previamente ya se evaluó que existe. Dentro de las medidas de máxima contención, vemos que estas medidas también lógicamente están contenidas en la recepción y almacenamiento de muestras, descontaminación y gestión de residuos, elementos de protección personal, equipo de laboratorio, respuesta a incidentes y salud ocupacional. ¿Qué diferencia se encuentra en estas medidas máximas de contención a las anteriores que hemos visto? Pues que estas medidas de máxima contención son poco comunes, es decir, estas medidas corresponden a circunstancias excepcionales. Estas medidas se pueden emplear para controlar riesgos muy altos para el personal y la comunidad. Se requiere prácticamente cuando hay una utilización, una instalación de un agente biológico que pueda representar una mayor consecuencia en algún trabajo que tenga una probabilidad muy alta de exposición. Esto incluye el trabajo con agentes biológicos que representen
un riesgo alto para la salud del personal, si se liberan o si se es expuesto a ellos, como aquellos que son altamente de pronto transmisibles y causan enfermedades para las cuales no hay contramedidas disponibles, o aquellos con evidencia de potencial pandémico. Bueno, estas medidas de contención, así como lo mencionaba, también aplican para todas las prácticas y procedimientos dentro del laboratorio. Se debe tener igualmente, como lo decía, un personal capacitado, y esto digamos que es poco común. Realmente son pocos los laboratorios en el mundo que se someten a estas medidas de máxima contención, pues porque digamos que para todas las muestras que se manejan en el laboratorio, digamos que hay o sea, no es un potencial pandémico. Es decir, son muestras que tienen un retroviral que puede de pronto apaciguar alguna emergencia. Bueno, por otra parte, tenemos la transferencia y transporte. Dentro de esa transferencia y transporte tenemos transferencia dentro del laboratorio, transferencia dentro del mismo edificio, transferencia dentro de edificios en el mismo sitio y transporte de sustancias infecciosas fuera del sitio. Bueno, para así hacer de pronto esto un poco más fácil de entender, transferencia se hace in situ, es decir, todo en el mismo sitio. Y transporte es cuando ya tiene que salir de las instalaciones, digamos que el laboratorio, de pronto al Instituto, esas muestras que son remitidas al Instituto Nacional de Salud. Entonces en ese transporte ya se tienen que tener otras medidas y otros protocolos digamos que diferentes a los de transferencia. Si se habla, por ejemplo, de una transferencia dentro del mismo laboratorio, pues se debe garantizar que las muestras vayan, si van en unos tubos, que sean tubos con tapa roscada, todo esto que evite, digamos, una posible emergencia o una posible exposición o un derrame de todas estas muestras según sea el caso. Entonces debemos tener esas precauciones in situ. Y para el tema del transporte fuera del sitio, que sería en este caso todas estas muestras que nosotros pues mandamos o enviamos, remitimos al Instituto Nacional de Salud, pues se tiene que tener un tema de regulación, tiene que estar regulada, se tiene que clasificar cuál es el tipo de sustancia que se está enviando, y adicionalmente se tiene que tener en cuenta digamos que el tipo de embalaje o de empaque que se le hace a esa muestra. Digamos que para estas muestras demasiado infecciosas tenemos aquí el esquema que vemos en la diapositiva, que es el receptáculo primario, que es digamos que lo de la primera mano, es un recipiente de estanco a prueba de fugas o a prueba de tamices envuelto en material absorbente. En el secundario sería embalaje hermético y a prueba de fugas, y en el tercero sería la tercera capa sería el embalaje protector. Es decir, así es como se deberían enviar las muestras al Instituto Nacional de Salud, y todo este procedimiento debe reposar lógicamente que aquí en el manual de bioseguridad. Por último, pero no menos importante, tenemos el programa de bioseguridad. Este programa de bioseguridad es importante porque, así como en el plan de gestión integral de residuos en cualquier manual, debe estar contenido un programa. Ese programa debe contener la cultura de bioseguridad, que es como nosotros desde nuestras acciones manejamos la bioseguridad y implementamos esta bioseguridad. Por otra parte está la política de bioseguridad, que es todas las normas que nos rigen a nosotros como laboratorio, ya sea internacionales, nacionales, departamentales, regionales, todas las normas que nos apliquen, pero la más importante es las institucionales, que es todo ese acople o esa recolección de normas aplicadas a nuestra funcionalidad, ¿cierto? Porque es absurdo de pronto decir que vamos a aplicar una política de bioseguridad que no nos aplique a nuestras actividades. Entonces esta política es propia y autónoma del laboratorio y de las actividades que aquí se practican. Las funciones y responsabilidades asignadas es otro componente dentro de este programa de bioseguridad, que sería como un comité veedor responsable de que esta bioseguridad se
se lleve a cabo algo así similar como el Comité Gagas que hay en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es un comité con unas responsabilidades asignadas. En otra parte tenemos bioseguridad y evaluación de riesgos de bioprotección, que son todo esto que en articulación con la Gobernación de Córdoba estamos realizando, ¿cierto? Todo este tema de la identificación de los riesgos por dependencia, por área, cuáles son esos riesgos que nos afectan, es toda esa matriz de riesgos que estamos elaborando entraría aquí por agentes, por todo. El programas y planes de apoyo, pues en este ítem del programa de bioseguridad sería todos esos programas de capacitaciones, planes de capacitaciones. Sí, a qué es la que le queremos nosotros apuntar desde una programación ejecutada, programada. Sí, a qué le queremos apuntar con estos programas y digamos que nos ayuda, digamos, a cumplir con unos indicadores. Y las auditorías internas y externas, que son todas aquellas que también pueden realizar las personas del laboratorio y están en todo el deber de realizarlas a este manual de bioseguridad, no como tal al documento, sino digamos que a toda la ejecución y puesta en marcha de lo que dentro del manual de bioseguridad del laboratorio se especifica. Bueno, con esto termino. Quiero darles las gracias a todos los que tuvieron el tiempo para pues, tener esta clase o esta capacitación sobre el manual de bioseguridad de la OMS 2020 del Laboratorio de Salud Pública. Les voy a dejar un link para el examen, igualmente como la vez pasada. Les quiero dar puntualmente la indicación que la persona que no realice el examen no podrá firmar el listado de asistencia, ¿cierto? Porque digamos que la evaluación es el soporte que yo tengo para decir que la persona pues realmente se tomó el trabajo de llegar hasta aquí y contestar las preguntas. Entonces, nada, compañeros, muchas gracias y espero que tengan un feliz día y un feliz inicio de semana. Un abrazo para todos. Gracias.